Empezaría yo diciéndoles que el PRD ha defendido de manera categórica y puntual el que no se grave el consumo básico de la población, particularmente lo relativo al IVA que se pretendió en algún momento a medicinas y alimentos. Categóricamente dijimos, eso no vamos a permitir que se graven los alimentos y las medicinas con IVA. Sí queremos y vamos a mantener nuestra postura de que se elimine el IETO, los impuestos a depósitos en efectivo, que se mantenga el gravamen a la bolsa, a las transacciones bursátiles. La propuesta trae ahora el 10%. Nuestra propuesta es que no puede bajar del 15%. En el caso de la inclusión de la pensión universal y el seguro del desempleo en este paquete, nosotros estamos ubicando que esta propuesta de pensión universal bajo mandato constitucional y las leyes consecuentes tienen todo menos ser de carácter universal. En la medida que es selectiva, sujeta a requisitos y solo a personas que cumplan los 65 años a partir del 2014. Para colmo, tampoco se dice exactamente de dónde se van a obtener estos recursos. En materia del seguro del desempleo, la propuesta del Ejecutivo solo se refiere a las trabajadores y trabajadoras formales en el momento del desempleo estén afiliados al IMSS o al ISSSTE. Además, la carga financiera provendría de los trabajadores y no de los patrones, toda vez que se compensaría con una disminución del 5 al 2% de las aportaciones del Fondo Nacional para la Vivienda. En 20 años, la pobreza por ingresos ha permanecido prácticamente igual en el país. Aunque sabemos que esta no es la medida oficial, no deja de ser un referente importante para valorar los resultados de las estrategias promovidas por los gobiernos del PRI y del PAN en la materia. Nos interesa saber cuál es su opinión a lo siguiente. Si en 20 años este tipo de pobreza se redujo en menos de 1% y considerando que no se han tocado las bases del modelo de desarrollo en 2 décadas, a ese ritmo, ¿en cuántos años estaremos hablando de pobreza cero en México? Para terminar con el hambre en un país se requiere productividad, empleo e igualdad en la distribución de la riqueza. Ese es un principio fundamental. La situación de la mayoría de las mujeres es una situación verdaderamente complicada. Decía la secretaria, la pobreza tiene cara de mujer, parece nombre de telenovela, pero así sucede en nuestro país. La pobreza tiene cara de mujer. Algo debe andar mal en nuestro país cuando pasa el tiempo, se aplican más presupuestos, hay programas sociales, hay alternancia de ida y vuelta y hay más pobres. Creo que tendríamos que hacernos ese cuestionamiento y no podemos ser un país normal por ningún motivo si reconocemos que tenemos 53 millones de pobres. Porque por un precio relativamente módico se puede contratar el servicio y se pueden ahí realizar experimentos. Así que para muchos astrónomos es el acercamiento al mundo entero de la tecnología espacial para que todos aquellos que tengamos alguna idea, alguna propuesta interesante, pues la pongamos en práctica. La manera en que se va a desarrollar estos experimentos se manejarán a través de Internet, se manejará mediante un código abierto de programación para que ahí se pongan los parámetros para los cuales nosotros vamos a proponer los experimentos, es decir, si queremos tomar una fotografía, si queremos realizar la medición del campo magnético de la Tierra, si queremos enviar mensajes incluso de texto mediante desarrollo de aplicaciones en el satélite, todo esto se podrá desarrollar. Vamos a dar nuestra postura en relación a la iniciativa que ha presentado el diputado Sotomayor y que además sobre las manifestaciones, sobre la protesta social, sobre criminalizar la protesta social,
que presentó en la sesión pasada en la Cámara de Diputados y que además es por segunda ocasión la ha presentado. La comisión, por acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara ya pidió turno para dictamen. Formalmente la presidenta de la comisión desde la sesión pasada nos informó que ya había pedido turno para dictamen y seguramente en los próximos días la mesa directiva del Pleno de la Cámara nos la mandará para la discusión y en su caso aprobación o desecho de esta iniciativa del diputado Sotomayor. Yo no estoy tan seguro de ello, pero me quedo con ese dato. Alrededor, bueno, nos faltarían 3% para llegar a lo que establece el 25% de la Ley General de Educación, para poder llegar al 8% que plantea de inversión dedicada destinado a la educación. Y ahí, bueno, es todo un reto. Y de fondo, pues se tiene que ver el asunto de cómo se gasta, de qué manera se gasta, en qué se invierte, cómo se invierte. Lo que quiero dejar aquí sentada es una preocupación. Si el FONE, si se aprueba eso, y no recoge y no integra, no reconoce todas las prestaciones que se dieron, que se fueron acordando del 92 a la fecha, con las secciones y los gobiernos de los estados, el problema va a dimensionarse en mayor grado si eso acontece. Porque ahora, para nadie es desconocido que casos como Guerrero u otros, bueno, simplemente no enteran las retenciones y con parte de ellas, o con ellas, o con al menos alguna parte mayoritariamente de ellas, pues pagan aguinaldo, pagan otro tipo de prestaciones. Entendemos la necesidad de fortalecer al Estado mexicano, sobre todo para que haya un mayor gasto social. Nosotros hacemos una diferenciación clara con el PAN, que está intentando recargarle, sobre todo, aunque en discurso lo está matizando y desde mi punto de vista es un cinismo claro, ellos están sobre todo afectando a la clase media, porque están permitiendo sobrecargarle la mano a quienes hoy ya pagan y sobre todo están intentando defender a 20 o 30 empresas que son los que fondean sus campañas, que son los que al final del día comparten su política y su visión de Estado, que si lo comparamos con Estados Unidos son verdaderamente los republicanos. Lo primero que tenemos que decir es, el PRD, la izquierda en general, sí está a favor del incremento de impuestos. Sí queremos y hemos promovido de manera permanente que el Estado tenga más ingresos, solo que tenemos una diferenciación con la política que se ha promovido los últimos 20 años con mayor fuerza, que es, nosotros vemos un Estado como Chucho el Roto moderno. Es decir, queremos un Estado que le quite a los ricos para darle a los pobres. Eso es la progresividad fiscal. Un Estado que le quita a los ricos para darle a los pobres y compensar las grandes desigualdades económicas que generan las libres fuerzas del mercado. En este orden de ideas, el principal enemigo de la clase media en los últimos años ha sido justamente el Partido Acción Nacional, que ha promovido reformas de carácter estructural que han significado en este periodo que describimos un desdibujamiento, una aceleración de la desaparición de la clase media en nuestro país. Bueno, a mí me parece que hay muestras que determinan que estas dos reformas, si bien tienen que ver, no están casadas, no están ligadas. Prueba de ello es que no va a pasar en esta reforma fiscal y hacendaria las dos cuestiones que tenían que ver con lo energético, que era el cambio de régimen fiscal para Pemex y la modificación a la ley de ingresos sobre los hidrocarburos. El tema energético, como se dice coloquialmente, se cocerá aparte. Para el PRD ha sido una postura muy clara, encontramos eco, lo he escuchado yo ya del PAN y de los propios priistas,
que incluir estos temas contaminaría la reforma hacendaria y fiscal, porque si bien tienen una relación por cuanto a los ingresos del Estado, no son la materia de esta reforma hacendaria. Puede continuar con las fórmulas como están planteadas hasta ahora, y una vez que se aclare o que se debata y que se apruebe qué haremos de la reforma energética, pues se harán las adecuaciones en la afectación fiscal que tiene. No se tiene que hacer a la inversa, porque incluso si hubiera o no cambios constitucionales, pues habría que volver a modificarlo, sería un trabajo ocioso. Entonces no están ligadas ni se supeditan una a la otra. Queremos el día de hoy manifestar nuestro mayor rechazo al tratamiento que ha tenido el caso de la ciudadana María de la Luz Salcedo Palacios, de 18 años de edad, quien ha sido víctima de un agresor en Guanajuato llamado Miguel Ángel Jasso, quien también tiene 18 años, quien es violento, casado, tiene un hijo, adicto a las drogas, y la víctima lo conocía, pero era un amigo de un amigo. Tenemos información a través de los medios de comunicación de la Procuraduría de Guanajuato que omitió la tentativa de homicidio cometida en contra de esta víctima. Sabemos también a través de los medios de comunicación que la fiscal del Ministerio Público sí solicitó a la juez prisión preventiva para el agresor. Sin embargo, la jueza decidió que el presunto responsable podría enfrentar el proceso en libertad. El letrero en Guanajuato es: dañe usted a las mujeres, violente su seguridad, su integridad, su vida, pague 15,000 pesos y siga atentando contra la vida de cualquier mujer. Y lo que declaró el gobernador cuando le preguntaron si le hubiera gustado que hubiera un atentado en contra de su hija de esta índole, declaró el señor que él sí tenía valores, que él sí había sido educado en los valores. La verdad es muy preocupante una declaración de esta índole por parte del gobernador, porque minimiza la violencia contra las mujeres, porque además responsabiliza totalmente al Poder Judicial sin asumir la responsabilidad que desde el Ministerio Público causaron el daño a esta víctima. Nos encontramos en este momento realizando una transmisión vía ondas de radio en la frecuencia de 28 MHz hacia la nave espacial Juno de la NASA, que es una nave que se está acercando en estos momentos, hoy 9 de octubre a esta hora, a la Tierra y está recibiendo a través de sus antenas receptoras. Señor secretario, quedan ya unos días para que su gobierno cumpla su primer año de ejercicio. Y créame que con profunda franqueza le puedo decir a usted que nos han quedado a deber mucho a los mexicanos. Desde la tribuna de esta Cámara hemos denunciado, hemos hecho propuestas concretas tanto en materia de gobernación como de seguridad nacional, la protección civil. Lo acabo de escuchar y verdaderamente me preocupa el hecho de que reconozca el asunto de los twitters, pero nos habla del cumplimiento de un protocolo. ¿Cómo es posible que si se echó a andar un protocolo de actuación, su titular del Fondem andaba fuera del país, en Las Vegas? Que el señor no se enteró que había un protocolo activado para este desastre natural que dejó más de 160 muertos. Qué pena que sea esta la manera en que se pretende impulsar un federalismo articulado. Porque sí hay maneras de ir ajustando el federalismo, por supuesto. La historia del nuestro lo ha registrado. Sin embargo, las tendencias centralizadoras que van modificando un sistema federal son propias de regímenes autoritarios. Desde un gobierno de fuerza
se van generando fuerzas centrífugas. Por contra, las reformas que van ampliando la participación de los gobiernos locales y la participación de la gente han sido producto de la lucha colectiva. Pues hoy nos encontramos frente a un proceso centralizador evidente. Y ante ello yo le preguntaría, señor secretario, ¿es esa la voluntad del gobierno del que usted forma parte? ¿Es eso lo que significa impulsar un federalismo articulado? Para poder ubicar y dimensionar con objetividad el problema que en todo caso enfrentamos, pues es no andar haciendo escenarios catastróficos y reconocer a Pemex lo que ha sido en la historia del país. Este país no se podría explicar lo que hoy tenemos sin lo que Pemex le ha dado y le ha generado desde hace muchos años al presupuesto. No tendríamos el sistema educativo que tenemos en extensión, no tendríamos el sistema de salud que tenemos en su desarrollo y no tendríamos una serie de cosas que hoy acontecen producto de lo que entrega, de lo que le hemos quitado a Pemex. Ninguna empresa aguantaría en este país, ser robada por los funcionarios que la dirigen, ser saqueada por el sindicato y ser saqueada por el crimen organizado y a pesar de eso de estar rindiendo, estar teniendo ganancias. Se nos plantea que Pemex es una empresa, de los mismos datos que usted dio, dice que en 2012 Pemex tuvo una ganancia en millones de dólares de 60,000. Y los datos que yo tengo, que están en internet, que están aquí, se los muestro, es el mismo formato que usted presenta, me dice aquí que son 143,044 millones de dólares. Y después de impuestos, usted menciona que son 70,000 o algo así, no recuerdo las 60 y tantos mil que dijo usted. Y aquí en este mismo dato, después de impuestos, a Pemex le quedan 88,196 millones de dólares. Quisiera que me explicara esas cifras tan diferentes. Buenos días, compañeros de los medios de comunicación, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a todos mis compañeros diputados del PRD. Les agradezco su presencia y sobre todo a ustedes, para dar a conocer que el día de ayer nosotros interpusimos un punto de una proposición de urgente y obvia resolución, que es con respecto al proyecto Dragon Mar Cancún, que ustedes conocen. Es un proyecto que hace un año en esta misma Cámara, donde llegó por parte de varios organismos sociales, hicimos un punto de acuerdo para frenarlo y de manera muy sucinta, en el sentido de que no cuenta con permisos federales por parte en la cuestión ambiental de Semarnat, no cuenta con resolutivos por parte de Profepa, puesto que ya hubo un daño a las 561.37 hectáreas que cuenta este proyecto, y sin embargo es un proyecto que goza de toda impunidad, que goza de todo, pues sobre todo no sé quién les autoriza que sigan abriendo este paso para que siga construyendo. El punto es que el día de ayer quisimos suscribir este punto de urgente y obvia resolución, por las mismas características que les comento. No así se dio la oportunidad de discutirlo y se turnó a la Comisión de Medio Ambiente. Quiero decirles que este proyecto no nada más se abriría en el caso de Quintana Roo, sino también se sabe que desde el 2011 va a ser también al estado de Guanajuato y sucesivamente a otros estados. El punto de acuerdo, les menciono, fueron básicamente que la legislatura exhortara respetuosamente al gobierno federal a atender la petición de los industriales nacionales de abrir una mesa de diálogo para evaluar la política comercial del país y de la mano con organizaciones, legisladores y especialistas en el tema
para establecer medidas para evitar las prácticas desleales que trae consigo el proyecto Dragon Mar. Importante todavía rescatar esta propuesta que ayer nos hicieron la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, algunos integrantes del ESME, en términos de la tasa cero del IVA a suministro de energía eléctrica para uso doméstico en todo el país. Es una temática que hemos venido abordando en diferentes ámbitos. Se presentó ya la propuesta para hacer de la luz un derecho humano establecido en la Constitución, eso está siguiendo su curso, pero además queremos ahora, como una primer medida de ajuste en la equidad del pago por estos servicios que además son básicos en la canasta de cada familia, pues se establezca esta tasa cero en el IVA en el suministro de energía eléctrica, así como lo tiene el agua, y entonces no gravar con IVA este servicio.